Hola amigos, un saludo para todos los que seguís esta retransmisión. El año 2021 toca su fin y creo que es momento de hacer un balance científico de lo más importante que ha ocurrido este año. Por eso en esta sexta edición de los coloquios sobre tratamiento antirretroviral vamos hoy en su primera parte a comentar las presentaciones más importantes que ha habido en los dos últimos congresos sobre VIH, el IAS y el EACS, y en la segunda parte hablaremos sobre las implicaciones prácticas que ha tenido o que tienen estos resultados que se han presentado en los congresos mencionados. Como siempre, modera conmigo estos coloquios el doctor Antonio Rivero, a quien aprovecho para saludar. Buenas tardes, Antonio. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien. Y de la primera parte de este coloquio, es decir, de resumirnos las comunicaciones más relevantes de las que se han presentado en el EACS y en el IAS, se va a ocupar el doctor Alberto Romero del Hospital Universitario de Puerto Real de Cádiz, a quien le doy ya la palabra. Alberto, cuando tú quieras. Pues muy bien. Muchas gracias, Juan Antonio. Muchas gracias, Antonio, por invitarme a participar en estos coloquios y a poder, bueno, pues compartir con vosotros, como bien decía, la actualidad y la actualización que ha habido en los últimos dos grandes congresos de VIH, como pueden ser el EACS y el IAS. Voy a compartir la pantalla, si os parece, y empezamos la presentación. Como decía, muchísimas gracias por la invitación, Juan Antonio y Antonio. Felices fiestas ante todo. Y bueno, voy a intentar hacer un pequeño resumen de lo que a mí me ha parecido quizás más interesante de lo que se ha comentado en estos dos grandes congresos de VIH, como son el IAS, que fue en verano, y el EACS, que fue en Londres en octubre. Y que yo, bueno, os digo cómo vamos, o cuál ha sido mi idea para comentarlo, ¿vale? En principio, estos son mis conflictos de intereses, que creo que es importante siempre dejarlos bien claros y reflejarlos. Bueno, para no ir andando o para no ir cambiando de congreso y hablar primero de uno y de otro, me ha parecido que podía ser más didáctico o más práctico incluir información de ambos congresos de forma simultánea, pero agrupando por temas, ¿no?, la información. Me ha parecido que podía ser interesante, por lo que se ha comunicado en estos congresos, hablar primero de terapias de inicio, y en este sentido me gustaría comentar que se ha dicho del Gemini, que lleva ya 144 semanas, hablar algo sobre Dovato y Biktarvy en inicio precoz, que también ha habido una información bastante interesante, y un poquito sobre islatravir o noradrenalina, también en pacientes naïf. Después pasaremos a comentar información sobre las comunicaciones que han hablado de estrategias en switch, y en este sentido la corte de Dovato, las diferentes cortes que hay de Dovato con la M184, ha habido varias comunicaciones que me parece que pueden aclarar conceptos en este sentido, que es una de las dudas que siempre se nos plantea cuando vamos a hacer biterapia con Dolu3TC. Y también creo que es una información solvente la que va aportando otros estudios de switch a Dolu3TC, como es el Tango, que lleva ya 144 semanas, son 3 años, y que van haciéndose subanálisis, como puede ser los subanálisis de carácter metabólico y también el de la interleuquina 6, que me pareció muy interesante. También hablaremos algunas pinceladas de esto. Y quería terminar, bueno, pues comentaros un poquito de lo que se ha hablado sobre los tratamientos de acción prolongada, el long acting, que yo creo bueno, que tendremos ya el año que viene disponible seguro, y que bueno, hay información que creo que debemos saber, ¿no? ¿Qué ha pasado con el Caborrilpi en pacientes con índice de masa corporal aumentada y las diferentes pautas? Y después un estudio que me parecía que podíamos terminar, que me parecía muy interesante, con la percepción por parte de los pacientes y por parte de los profesionales implicados en los ensayos que han avalado la implementación de esta pauta intramuscular long acting en los diferentes hospitales, ¿no? ¿Qué piensan los pacientes? ¿Qué piensan los profesionales? ¿Cómo se ha ido implementando esta pauta en los hospitales que han participado en los ensayos, ¿no? Y me pareció una información también interesante a compartir. Bueno, pues sin más dilación, vamos allá con las terapias de inicio.
antes de hablar un poquito de lo que se ha dicho sobre el Gemini, sí que me gustaría comentaros en qué consiste este ensayo clínico, que ya sabéis que son los pivotales de Dovato, Dolu3TC en pacientes naïf. Son pacientes que se han aleatorizado a 1 en su momento, ya hace 144 semanas, a recibir Dolu3TC o Dolu con el combo TDF-FTC, para después, en una fase que empieza en la semana 144, todos los pacientes se hacen una fase de continuación a Dolu3TC, ¿no? Entonces estamos ahora en esa fase 144, me parece que se ha comunicado mucha información acerca de la comparativa entre esta biterapia que ya llevamos tiempo usando y el hecho de que se aporte información en el contexto de un ensayo clínico comparándolo con una tripeterapia, creo que siempre es interesante, ¿no? El tema de que siempre nos va a saltar la duda, o por lo menos es lo que viene cada vez más en la literatura, sobre la eficacia de la biterapia frente a la tripeterapia, es un tema que ha sido bien abordado en el IAS. En este sentido, son 144 semanas las que reportan ya en estos estudios y creo que es evidencia solvente la que informan acerca de la eficacia, ¿no? Ya no solo la eficacia como FDA en CHOP, ¿no? Que son menos de 50 copias, sino que aquí hacen también el que es conocido como Target No Detected y Target Detected, quiere decir que no se quedan solo en menos de 50 copias, sino que bajan de las 50 a casi las 2 copias, me parece, con un método ultrasensible, que sería el Target Detected, y el Target No Detected es la forma que tienen de medir cuando, digamos, asumen que ya no hay carga viral en absoluto, por debajo de 2 copias mililitros, ¿vale? O sea, que es como un método ultrasensible que nos permitiría, bueno, pues afianzar esa seguridad que estamos buscando en el paciente tratado con biterapia, ¿no? Cosa que no se ha hecho en la triple terapia, ¿no? Y que yo creo que estamos sometiendo a la biterapia a un estrés y a un examen que muchas veces, bueno, pues la triple terapia no se ha hecho, ¿no? En este sentido, a 144 semanas podéis ver en esta gráfica cómo el porcentaje global de pacientes que son indetectables ronda el 85-90%, pero si ya nos fijamos en estos dos métodos, Target Detected, Target No Detected, podemos ver cómo a medida que avanza el estudio, a partir de sobre todo de las semanas 24, 36, 48, ya se estabiliza, digamos, la cantidad de pacientes que están indetectables por ambos métodos, ¿no? Lo cual bueno, no deja de ser significativo, sobre todo partiendo de la base de que son pacientes naïf y que estamos hablando de pacientes con cargas virales muchas veces por encima de 50 y 100.000 copias, y que en 4 semanas, como viene aquí en la gráfica, seamos capaces con una biterapia de obtener unos porcentajes de indetectabilidad por ambos métodos mayores del 60-70%, ya es significativo, ¿vale? Pero cuando ya estamos rondando la semana 36-48 y de ahí en adelante, sobre todo a 144, bueno, pues vemos que la biterapia no tiene, digamos, nada que envidiarle a la comparativa con la triple terapia, ¿no? También se han mirado mucho en estas 144 semanas qué pasaba con los blips, ¿no? Estos blips que siempre nos preocupan, que parece que, bueno, en principio, si son pocos durante la evolución del paciente y durante el seguimiento del paciente, no deberían tener repercusión en la respuesta virológica y en el desarrollo posterior de fracaso virológico. En este sentido, los datos proporcionados por el Gemini a 144 semanas hablan incluso de un menor número cuantitativo de blips en la pauta de biterapia frente a la pauta de triple terapia. Sobre todo, y esto vuelve a ocurrir también en una estabilización a partir de las 48 semanas, pero fijaros qué curioso, ¿no? La barra naranja que representa la tripeterapia, la cantidad de blips muchas veces, y sobre todo cuando lo estratificamos por carga viral mayor de 100.000 o por CD4 menores de 200, la cantidad de blips en la tripeterapia es mayor que en la doble terapia, ¿no? Que en la pauta W3TC. Si bien es verdad que estos blips después no tienen significación, ¿vale? Y ninguno de ellos llevaron a fracaso virológico en ninguna de las dos ramas. Otro dato más de fortaleza de esta biterapia, ¿no?
Otro examen que ha permitido el hecho de tener tantos pacientes metidos ya a 144 semanas en este ensayo, que insisto es el empleo de DOLU3TC en pacientes naïf, hace ya de 144 semanas, es la estratificación del éxito de esta terapia según las edades, ¿vale? Siempre vamos a mirar que nuestra población VIH, es lo que se comenta, cada vez es más mayor, con más polimedicada, con más comorbilidad, y el hecho de aportar una biterapia en estos pacientes es algo que, bueno, no tenemos experiencia por el momento, la vamos acumulando, pero todo lo que se pueda comunicar en ensayo clínico siempre nos va a resultar interesante, ¿no? Aquí podemos ver cómo el hecho de que el pool de pacientes menores de 50 años no se diferencie en eficacia y en carga viral menor de 50 al de pool de pacientes de 50 años es bastante significativo. Los datos de mayores de 65 años, bueno, pues hay que interpretarlo con cierta cautela porque no dejan de ser más de 4 o 5 pacientes. Bueno, que sea un 100% de eficacia puede ser un dato que puede llevar al engaño, pero quizás me quedo con la otra mitad de la gráfica, el hecho de que los menores de 50 y los mayores de 50 tengan igual tasa de eficacia en ambos brazos, en biterapia y en tripleterapia, bueno, pues siempre va a ser significativo, ¿no? Y por último, del Gemini, también se haya comunicado en el EACS, me parecía interesante también hablar de la adherencia. Y en este sentido creo que hay un punto que aclarar, porque claro, no estamos hablando de una biterapia y una triple terapia de pastilla única. Tengo que recordaros que en los ensayos Gemini el tratamiento se daba separado, ¿vale? En aquel momento todavía no estaba Dovato como tal, se impartía dolutegravir por un lado, 3TC por el otro, y en la triple terapia se daba TDF, FTC por un lado y dolutegravir por el otro. Entonces, querían contestar, y por eso se empezó a registrar desde el inicio, qué ocurría con la posibilidad de que el paciente olvidara alguna de las tomas, olvidara el 3TC, olvidara alguna de las tomas del dolutegravir o en la triple terapia similar, ¿no? Y bueno, pues aquí tenéis los resultados de la eficacia virológica dividida en dos grupos, ¿no? En los pacientes en los que la adherencia constatada era mayor del 90%, y estas son las barras sólidas que vais a ver, ¿vale? Y aquellos en los que la adherencia era menor del 90%. ¿Por qué veis dos gráficas? Porque en una de ellas lo que se refleja es el resultado por snapshot, quiere decir que aquí los fracasos también incluyen las pérdidas de seguimiento y los abandonos de tratamiento, ¿vale? Por eso quizá la diferencia entre los que tienen adherencia y no tienen adherencia es más marcada, ¿vale? Mientras que cuando lo que analizamos es simplemente qué ha ocurrido con la última carga viral, aquí las diferencias se van a ver que son mucho más atenuadas, ¿vale? De hecho, es quizás lo más cercano a la vida real, ¿no? Porque en el ensayo clínico el considerar por snapshot un fracaso siempre va a implicar otros conceptos que son distintos al del fracaso virológico puro, ¿vale? Entonces, si nos fijamos en la gráfica de la izquierda, vamos a ver que los pacientes que no tenían una adherencia del 90%, a pesar de ello, la última carga viral documentada de esos pacientes, después de haber dicho que no habían tenido una adherencia del 90%, era, bueno, pues relativamente alta y comparativamente buena con respecto a los pacientes que sí que estaban cumpliendo más del 90%, ¿no? Entonces, en este sentido, lo que nos viene a decir este subanálisis del Gemini a 144 semanas con respecto a la adherencia es que aquella población con una adherencia subóptima no tenemos por qué tener miedo al empleo de esta biterapia, ¿no? Porque las tasas de eficacia entendidas como cargas virales negativas pues son bastante altas también, ¿vale? Más cositas acerca de la terapia en pacientes naïf que se hayan comunicado en el IAS. En concreto, quería poneros los resultados a 44 semanas del estudio STAT. Sabéis que el estudio STAT lo que analiza es el inicio precoz de tratamiento antirretroviral con dolutegravir 3TC en pacientes en la primera consulta, ¿vale? En los cuales no sabemos ni siquiera si tienen resistencias archivadas, no sabemos tampoco si son coinfectados por el virus B y en definitiva, bueno, pues una apuesta que hizo aquí, entiendo, BIF,
por demostrar que su pauta de tratamiento en biterapia es una pauta que puede ser eficaz en un inicio precoz, ¿no? Aquí os dejo una tabla con las características de la población que se incluía en este estudio, son 131 pacientes, que de modo resumido os puedo decir que más del 40% tenían más de 100.000 copias, el 15% más de 500.000, ¿vale? No había un porcentaje no desdeñable de pacientes con CD4 bajitos y, bueno, en el sentido de que puede ser una población comparable a la población nacional, porque el porcentaje de resistencia a través de la M184V, de resistencia a la lemubudina, venía a ser más del 1%, y es lo que hay aquí constatado con las cortes de Coris en la población nacional. La tasa de coinfección por hepatitis B viene a ser algo mayor que en el ámbito nacional, hasta un 5%, y se incluye en este estudio, y hasta el 26% de los pacientes incluidos reciben el tratamiento en el momento de pisar la consulta, el primer día del diagnóstico, ¿no? ¿Qué resultados nos ofrecen en la semana 48? Bueno, pues aquí vamos a ver cómo de los 10 pacientes que se incluyeron en este estudio, los 10 que fracasaron, realmente lo que nos interesa ahora en esta parte del estudio, y por eso la traía, no era tanto cómo funcionaba, que sabemos que funcionó bien, esto ya se comunicó. Aquí lo que están haciendo es intentar averiguar qué pasó con los pacientes que no había, a los cuales habían sido retiradas de la biterapia, ¿vale? Ahí tenéis de los 10 pacientes que se retiraron, de estos 131 inicialmente, vemos que 5 lo hicieron por coinfección con la hepatitis B, uno de ellos porque había desarrollado una resistencia 184V, otro lo hizo por un efecto adverso y otro más lo hizo por decisión del paciente. Si os fijáis, el tratamiento que se le rescató en su mayoría fue, bueno, pues es un tratamiento variado que podía incluir dolutegravir, bictegravir, pero lo que sí vemos es que a la semana 48 estos pacientes se mostraban indetectables, ¿vale? Después de haber abandonado este tratamiento. Sí que me gustaría enseñaros también los resultados del tratamiento antirretroviral con dolutegravir dovato en pacientes con dolutegravir THC en pacientes en inicio rápido, y en este sentido hablar un poco de, bueno, pues de la valentía que han tenido al presentar este tratamiento en pacientes que incluso tenían 1 millón de copias, ¿vale? Fijaros qué buenos resultados de carga viral indetectable, casi el 90%. Igualmente, los pacientes con más y menos de 200 CD4, las diferencias no fueron significativas, y eso también aporta fiabilidad a la hora de plantear esta opción de tratamiento en pacientes naïf y de inicio rápido. Distintos resultados, aunque no peor, ha tenido la propuesta de Gilead para ofrecer Biktarvy en pacientes en inicio rápido, ¿vale? En este sentido se comunicó en el EACS este estudio prospectivo con 112 pacientes que incluye personas positivas por el VIH a los que tampoco se conocía con infección, grado de resistencias previas, etc., ¿vale? El criterio principal de valoración fue la presencia de menos de 50 copias en la semana 24. Fijaros que los pacientes que se incluyen, bueno, pues había un 18% también con más de 500.000 copias y una mediana de CD4 global de la población de 370, lo cual quiere decir, bueno, que había un poco de todo en este pool de pacientes. Y fijaros que resulta llamativo, si bien es verdad que en la gráfica de la izquierda vemos cómo el resultado global del inicio de tratamiento precoz con Biktarvy a las 24 semanas consigue un 80% de indetectabilidad, lo cual era quizás, bueno, pues de alguna forma esperable. Lo que quizás no ha sido esperable es cuando han hecho el subanálisis por semanas y por carga viral, ¿vale? Donde sí que vemos diferencias significativas en pacientes con más de 100.000 y sobre todo con más de 500.000 copias. Fijaros que en la semana 24, por ejemplo, ¿vale? Los pacientes con menos de 100.000 copias tenían 88% pacientes indetectables, pero en pacientes con más de 500.000 copias la indetectabilidad solo había alcanzado el 60%. Estamos hablando de 3 meses de tratamiento. Habrá que esperar de todas formas a los resultados a 48 semanas.
para confirmar que este 60 bueno, pues se ubica en la situación y en la posición normal de Biktarvy habitual en los pacientes naïf, ¿no? Es una información que estaremos atentos, ¿vale? Porque llama la atención que solo en 3 meses, solo el 60% de los pacientes a los que le ofrecen el tratamiento inmediato, precoz, haya alcanzado la indetectabilidad, ¿no? No sabemos muy bien qué significado tendrá esto. Terminar el apartado de tratamiento, de inicio de tratamiento en pacientes naïf con esta molécula, islatravir. Sabéis que es una nueva molécula, un inhibidor de la translocación de la transcriptasa inversa, que tiene varias características muy positivas. Una de ellas es su largo tiempo de vida media, la resistencia que ofrece a la 184V, y esto ha hecho que se haya convertido en una buena pareja para asociarse con algunos antirretrovirales en forma de biterapia, ¿no? En este caso os traigo aquí, en el EACS se comunicaron los resultados de la combinación de islatravir-doravirina en pacientes naïf, en la semana 144, este ensayo pivotal que puso en marcha Merck para sacar adelante esta combinación. En una primera fase se comparaban 4 brazos en los que había biterapia, doravirina e islatravir con diferentes dosis del islatravir, y se comparaba con un cuarto brazo de una triple terapia formada por doravirina, 3-TC y TDF. ¿Vale? Todos ellos a doble ciego, aleatorizado, de forma que todos los pacientes tomaban las 2 posibilidades. Una era un placebo y la otra era la combinación elegida, pero todos los pacientes hacían un doble ciego. En una segunda fase se sigue combinando las 3 dosis, ¿vale? Del fármaco doravirina a distintos niveles con esta triple terapia, doravirina 3-TC, ¿vale? Para a partir de la semana 60 plantear ya el paso a una única dosis de islatravir doravirina que seguía comparándose con este triple brazo, ¿vale? Estos son los resultados que han traído aquí, los de la comparación de una única dosis de islatravir de 0,75 miligramos con 100 miligramos diarios de doravirina. Fijaros la dosis insignificante, ¿no? Y esto es muy interesante de este fármaco, ¿no? Que hace falta muy poquita cantidad. Y la comparación con la triple terapia. ¿Cuáles son los resultados? Bueno, pues los resultados son favorables, demuestran no inferioridad de esta triple terapia, combinación de islatravir, doravirina en general con la triple terapia, con un perfil, digamos, de eficacia comparable. Y con un perfil de seguridad también bastante favorable, en el cual, bueno, pues no parece que había habido ningún efecto adverso destacable, ni que haya obligado a interrumpir el tratamiento. Aún así, resulta interesante la nota que ha salido muy recientemente de islatravir y que habrá que tener muy en cuenta, porque creo que han parado de forma parcial o total gran parte de los ensayos en los que participaba islatravir, a raíz de una detección, creo que estaba relacionado con un descenso de CD4. Después, si quieres, Juan Antonio, seguramente nos puede arrojar un poquito más de luz. Pero bueno, esto ha encendido muchas luces rojas. Creo que había muchas esperanzas puestas en esta molécula, pero parece ser que en una serie de estudios en los que está implicado islatravir, el porcentaje de CD4 de los pacientes en tratamiento con islatravir no solo no avanzaba, sino que parecía disminuir. Y esto ha hecho, ya te digo, comentar esta nota de prensa, lanzarla y detener muchos de los estudios que están en marcha. Bueno, pues pasamos entonces al segundo bloque, estrategias de switch, en la que me gustaría comentaros sobre todo, bueno, pues dos notas acerca de la pauta de biterapia de U3TC. Muchas veces nos planteamos el switch de pacientes en triple terapia, doble terapia, con la duda de si el paciente tendrá o no tendrá resistencias archivadas a la 184V. En la 184V, que es la que confiere resistencia a la lamivudina, siempre va a ser una preocupación en una pauta en la que uno de los fármacos, de los 2 que tiene, es la lamivudina, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido se han presentado resultados muy interesantes que vienen a quitarle, bueno, pues hierro a este asunto. Uno de ellos es el SOLAR 3D, este estudio que busca comparar los pacientes que se someten a DOLU3TC procedentes de una pauta de triple terapia en la que están indetectables.
y los aleatoriza, bueno, los aleatoriza uno a uno a según si tengan o no archivada o documentada son pacientes que ya han tenido fracaso virológico, perdón, pero aquí van a diferenciar si tenían o no archivada la 184V. Entonces, fijaros qué interesante que a pesar de no tener información sobre esta mutación y pasarlos a una biterapia que potencialmente podía fallar, como es el Dolu3TC, vemos que a las 48 semanas la eficacia, tanto en el grupo de pacientes que tenían archivada la historia, archivada históricamente la mutación, como aquellos que no las tenían, pero que sabíamos que podían ser resistentes, no había diferencia en cuanto a eficacia, tanto por intención de tratar como por protocolo. También se analizaron los blips, y esta gráfica no está aquí, pero igualmente no se observaron blips en pacientes, en pacientes tratados con biterapia, Dolu3TC, y en ninguno de los dos grupos, con la mutación archivada o sin ella, se observaron blips en diferentes cuantías. Otro de los estudios que ha venido a reforzar un poquito esta teoría sobre que la mutación 184V quizás no deba ser tan importante a la hora de decidir si el paciente puede ser tratado con una biterapia que lleve 3TC, en este caso dolutegravir 3TC, el estudio de la corte anidada DAT-AIDS, que es una corte francesa, retrospectiva, y en este sentido lo que buscaron fue intentando contestar a la pregunta de si el paciente, el hecho de que tuviera archivada la mutación 184 de forma, bueno, pues durante más de 5 años o de forma precoz, podía influir en que cuando le diéramos el tratamiento al paciente, esta mutación saliera o se activara con mayor o menor intensidad. Me parece muy interesante porque muchas veces es una pregunta que nos hacemos en la consulta cuando un paciente viene de otro centro, que no trae historial, o no somos capaces de averiguar porque no tenemos la historia antigua del paciente, si el paciente tiene archivada la mutación y a lo mejor la puede tener de hace mucho tiempo. Y esa pregunta siempre nos asalta a la hora de poner dolutegravir 3TC, porque podemos o podíamos asumir el riesgo de que al ponerle Dolu3TC el paciente se iba a hacer resistente o iba a salir la resistencia archivada de la 184V. Pues fijaros qué interesante estos resultados, donde comparan los pacientes que no tienen la mutación con aquellos que la tenían archivada hace más de 5 años y los que la tenían documentada menos de 5 años del cambio, ¿vale? En las tres, aquí lo veis perfectamente, en esta especie de curva de supervivencia, veis cómo la aparición de resistencias es exactamente igual, perdón, en este caso está mirando me parece, perdón, que es la eficacia, es exactamente igual, no, la eficacia no es, perdón, es la aparición de resistencia, es el tiempo sin fracaso virológico, ¿no? Y es comparable en los tres subgrupos en los que determinan la pauta de Dolu3TC y bueno, pues nos vuelve a hablar de nuevo de la tranquilidad que podíamos tener a la hora de plantear esta pauta en pacientes que no sabemos si la tienen o la tienen archivada hace mucho tiempo, ¿no? En este sentido, en el EACS también se ha comunicado un tercer estudio y ya van acumulándose datos cada vez más cuantiosos sobre el empleo de la biterapia Dolu3TC en pacientes que tienen ya conocida la M184V, ¿vale? Y estos dos son los que hemos comentado. Queda la corte italiana, una corte también de 164 pacientes, donde el 17% tenía archivada la 184V, ¿vale? Y en los cuales la tasa de fracaso virológico, la probabilidad de fracaso virológico era considerada del 2,5%, ¿vale? Una tasa, bueno, pues bastante baja. O sea que parece que la 184V cada vez tiene menos peso. Yo en este punto quería volver un poco hacia atrás, porque creo que este tema de la 184V me parece muy interesante. Y en el EACS se han comunicado resultados de estudios en pacientes naïf. Por eso decía volver hacia atrás, aunque estamos en la parte de switch, pero fijaros que de información se va acumulando de forma positiva sobre pacientes que empiezan tratamiento antirretroviral sin conocer
si el paciente tiene o no la 184.1V archivada. En este sentido tenemos, entre otros, el estudio de Juan Pascual, que hablará a continuación, que coordinaba él, y que tuvo una excelente experiencia a la hora de plantear este posible tratamiento en pacientes que no tenían conocimiento sobre la mutación 184V, ¿no? Igualmente se va acumulando también la experiencia de pacientes que en estrategia de switch se hace el cambio a biterapia dolu-3-TC sin saber si el paciente tiene la 184V, ¿no? Y en este sentido tenemos también estudios el de Carmen Hidalgo, que coordinaba también junto con Juan Pascual, y que vemos que el hecho de no conocer la 184V no supone en absoluto ninguna merma a la hora de plantearse la simplificación de triple a doble terapia basada en dolu-3-TC. Bueno, más cositas acerca del switch de pacientes que están en triple terapia y los pasamos a doble. El Tango quizás es el estudio por excelencia en este sentido, porque ya lleva 144 semanas, son 3 años de experiencia de pacientes que procedían de una pauta basada en TAF y a los que se le autoriza a dolu-3-TC o al régimen que mantenían basado en TAF, ¿vale? Estamos en este punto del ensayo y de nuevo se han comunicado pues muchas notas que me parecen que podemos pasar de puntillas sobre ellas, pero que creo que son píldoras que nos debemos de quedar. La primera es este sobrepeso que se le está poniendo, dicho sea sin que valga la redundancia, sobre la triple terapia basada en TAF y sobre las terapias basadas en dolutegravir. En este caso se comparaban las dos, y aunque en los primeros análisis, en las semanas 70 y 90, parecía que había una diferenciación de la pauta de dolu-3-TC con una mayor ganancia de peso, ya veis cómo necesitamos muchas veces tiempo para ver las cosas con perspectiva. En la semana 144 esta ganancia de peso en ambos grupos ha sido prácticamente similar, ¿no? De 2,2 versus 1,7, y aún así teniendo una ganancia de peso, fijaros que estamos hablando de 3 años de tratamiento, que en 3 años se haya ganado entre 2 y 1,5 kilos, bueno, pues es algo que hay que analizar mucho para determinar definitivamente si es el tratamiento antirretroviral lo que está generando esa ganancia de peso, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, comparativamente, los dos brazos han quedado de una forma muy similar cuando llevan 144 semanas, ¿no? Respecto al perfil lipídico, sí que parece que la biterapia dolu-3-TC sale ganando comparativamente con la triple terapia basada en TAF, y aquí veis los perfiles al cabo de 144 semanas del colesterol total, HDL, LDL y triglicéridos, ¿vale? Favorable en todos los casos a la biterapia. Y por otro lado, la resistencia a la insulina, que también se ha mirado en estas 144 semanas, pues vemos cómo tanto la pauta de triple terapia basada en TAF como las pautas de biterapia, bueno, pues consiguen mantener unos niveles muy parecidos de resistencia a la insulina y prácticamente, bueno, pues despreciable. Aquí nos pasa al revés que pasaba con el peso. En las primeras semanas del estudio parecía que la triple terapia iba a inducir un mayor resistencia a la insulina que la biterapia, pero al final, viendo las cosas con más tiempo y con más perspectiva, vemos como ambas terapias han presentado resultados muy parecidos. Y sin embargo, bueno, estos son los datos de seguridad que también se han presentado en Elías y que pone de nuevo de manifiesto que muchas veces las dobles terapias están exentas de toxicidades que sí que aportan la triple terapia, y en cualquier caso ambas pautas parecen bastante seguras en ese sentido. Y un dato añadido que quería traer del Tango, y en este caso no es de las 144 semanas, sino que es un subanálisis que se ha presentado de la semana 96, es el tema de la inflamación. Este es otro tema que la biterapia siempre sale muy castigada, porque bueno, parece que si no consigue una supresión virológica, cosa que hemos visto que sí la consigue, ¿no? Pero si no consigue una supresión virológica importante o total,
podía determinar una persistente actividad inflamatoria, ¿no? Y esto se mira de alguna forma con algunos marcadores, como puede ser el dímero D, o en este caso lo han hecho con la interleuquina 6, ¿vale? Lo que han cogido aquí son los pacientes incluidos en TANGO a las 96 semanas y han ido comparando desde el inicio qué ocurría con la interleuquina 6 en estos pacientes. Bueno, pues de forma muy somera podéis ver cómo lo que ha ocurrido es lo que esperamos, no debido al tratamiento antirretroviral, sino a la carga viral plasmática, ¿no? Lo que es evidente es que el paciente que no está suprimido es el paciente que va a presentar niveles de interleuquina más altas, ¿vale? Y en este caso, bueno, a nivel global vamos a ver que ni la triple ni la doble se diferencian a nivel de la interleuquina, y que cuando hacemos subanálisis en los pacientes target no detected y target detected con carga viral indetectable se mantiene esa diferencia, pero cuando empezamos a hablar de cargas virales detectables, ¿vale?, esa diferencia se hace más acusada y probablemente la noten más en los dos, elevan la interleuquina, pero la noten más en la triple terapia, en este caso en este ensayo, ¿vale? Aún así se vio que factores que influían en la interleuquina 6, probablemente más que esto, eran el sobrepeso, el fumador, el paciente que ya tenía la interleuquina 6 elevada al inicio del estudio, etcétera, ¿vale? No nos podemos quedar con la información de que los tratamientos influyen de alguna forma en los niveles de interleuquina y por lo tanto en la inflamación, sino que probablemente el componente inflamatorio que analizamos de nuestros pacientes tenga mucho más detrás, más allá del tratamiento antirretroviral. Termino, y ya llevo media horita, con este último bloque que quería comentaros sobre tratamiento de acción prolongada, y en este sentido me parecía muy interesante el analizar qué ha pasado con los pacientes que han fracasado en los 3 ensayos pivotales que analizaban la eficacia del long acting de cabo Rilpi. Tanto el ATLAS como el ATLAS 2M, como el FLAIR, acumulan entre los 3 un total de 150 pacientes en los que han tenido que discontinuar este long acting, y en estos 150 pacientes han sido capaces de analizar 92 pacientes durante un año, ¿vale? Porque una de las dudas que nos surge cuando planteamos un long acting es qué pasa si el paciente fracasa y tenemos que volver a la terapia oral. Va a haber toxicidades acumuladas porque el paciente va a seguir de alguna forma recibiendo la dosis que le queda permanente de long acting más la que le estemos dando para intentar suprimir la carga viral. Y en este sentido me parecía muy interesante traer los resultados que se publican en el EACS de este acumulado de pacientes que han fracasado en los 3 ensayos clínicos y que han seguido durante un año, ¿vale? Aquí tenéis un poquito un resumen del por qué estos pacientes, bueno, estos 92 de los 150, los 92 pacientes que se analizaron durante un año, el por qué se retiraron. La mayoría fueron por acontecimientos adversos. Hay pacientes también que quisieron retirar, que se retirarse ellos voluntariamente, bien por molestias con la inyección, bien por notificaban también por la dificultad de ir al centro, ¿vale? La falta de eficiencia fue un motivo en el 18%, ya sea por poca respuesta virológica, por fracaso virológico confirmado o por respuesta insuficiente. Decisión del investigador, bien por una tuberculosis, me parece que había por ahí también, etcétera. Desviación del protocolo. Bueno, pues aquí tenéis un poquito un resumen, ¿vale? ¿Con qué se rescataron estos pacientes? Yo creo que esta información puede ser muy interesante. Bueno, pues los pacientes que venían de cabo Rilpi, que fracasaron, se rescataron con prácticamente de todo. La mayoría volvió a inhibidores de la integrasa y a pautas basadas en dolutegravir, pero también había un 20% que se rescataron con inhibidores potenciados, ¿vale? Lo que implica además el cobicistat, y también hubo un porcentaje no desdeñable de pacientes que se rescatan con inhibidores, con no análogos, ¿no? ¿Qué vemos de eficacia en estos pacientes que se rescatan? Bueno, pues la información es tranquilizadora y podemos ver cómo el 91.3% de los pacientes que fracasaron con long acting y se rescataron con pauta oral, de este total de 92 pacientes que fueron seguidos durante un año, pues consiguen la indetectabilidad, ¿vale? O sea que en principio el rescate de estos pacientes no parece que vaya a ser una tarea difícil. Otro dato interesante
del pool de pacientes incluidos en los ensayos clínicos de long acting es el que ha analizado qué pasa con los pacientes obesos. Sabéis que, y os pongo aquí esta tabla un poquito a modo explicativa, antes de contaros el resultado del estudio que os comentaré, que los pacientes que fracasan con long acting se hicieron un análisis multivariante y de los cuales se vieron que había 4 parámetros que determinaban que el paciente pudiera tener una mayor tasa de fracaso, ¿vale? 3 de estos parámetros los traía el paciente, digamos, porque o bien era resistente basalmente a la RILPI, o no conseguía niveles de RILPI, o tenía el subtipo virus 1A6A1, sabéis que es un tipo predominante en Rusia, aquí en España apenas lo tenemos, pero había otro dato interesante que proporcionaba también tasas de fracaso, que era el índice de masa corporal, mayor de 30, ¿vale? De hecho, por cada kilo metro cuadrado que aumentaba el índice de masa corporal, los ratios del fracaso se aumentaba en 1,13. Bueno, pues lo que han querido ver aquí es qué ocurre con si analizamos los pacientes incluidos por separado, ¿vale? Todos los pacientes incluidos los vamos a analizar según si tienen un índice de masa corporal menor de 30 o si tienen un índice de masa corporal mayor de 30. Y también lo vamos a analizar según si siguieron los ensayos clínicos en los que se administraba cada 8 semanas o cada 4 semanas. Bueno, los resultados son tranquilizadores, ¿vale? Porque siempre que se hagan las cosas bien, y a esto me refiero con el empleo de la aguja específica de 50 milímetros que tienen que usar los pacientes que son mayores de un índice corporal mayor de 30, siempre que se hagan las cosas bien, no tenemos por qué preocuparnos cuando usemos cabo RILPI long acting en pacientes con un índice corporal mayor de 30 kilos por metro cuadrado. Ya sabéis, tenéis aquí la tasa de respuesta, tanto en los que siguieron la pauta cada 8 semanas, 91,5%, como los que siguieron la pauta cada 4 semanas, 92%. ¿Vale? Entonces, bueno, pues me parecía interesante reflejar en estos subanálisis de los ensayos que han hecho que cabo RILPI pueda estar en el mercado el año que viene y que nos vienen a aportar información y tranquilizar acerca del empleo de esta terapia en pacientes obesos. Termino muy brevemente contándoos este estudio que también se presentó en el EACS, el estudio CARISEL. El estudio CARISEL, porque me contaba el otro día también el departamento médico, que les pregunté un poquito de BIF, lo que busca es someter a presión a los distintos centros hospitalarios que participaron en el estudio y que son los que se aleatorizan, aquí no se aleatorizan los pacientes, se aleatorizan los sitios donde se implementa la biterapia inyectada long acting, ¿vale? Todos sabemos que la biterapia va a venir a cambiar un poquito el panorama de forma de administración, de forma de atender a los pacientes, y en este sentido querían ver con este estudio prospectivo, con este ensayo clínico, cómo podía mejorar la implementación de esta pauta en los hospitales, ¿no? Entonces cogen y aleatorizan 18 centros a una implementación, digamos, de la pauta ayudada y asistida por personal bueno, cualificado, con cursos, con tal, o bien hacerlo de forma rutinaria, como buenamente se pudieran adaptar los centros, ¿no? Y además le ponen una situación de estrés en la que les obligan, entre comillas, a reclutar muchos pacientes en poco tiempo, ¿no? Lo que querían era ver un poquito, forzar un poco la máquina hospitalaria para ver cómo podían responder y qué percibían tanto los pacientes como los profesionales implicados en la administración del tratamiento, ¿vale? Muy brevemente os voy a contar que los pacientes bueno, pues estaban plenamente de acuerdo. Lo curioso de este estudio, perdón, y ya paso a presentar los resultados, es que va a analizar los resultados y vamos a ver cómo cambia la percepción con las preguntas que se hacen en el primer mes y las mismas preguntas repetidas en el mes quinto de la implementación, ¿vale? Del tratamiento en el hospital. Por parte de los pacientes, desde luego todos los que incluyeron en el estudio estaban muy de acuerdo y la mayoría consideraban aceptable, adecuado y viable el tratamiento intramuscular. Aquí esto habla de la percepción de la calidad del paciente, de la satisfacción del paciente a la hora de recibir el tratamiento. Fijaros cómo cambia la percepción que tiene el paciente en el primer mes
con la que percibe cuando ya lleva 5 meses en el programa de tratamiento de inyección intramuscular. Muy curioso, y esto habla del estrés al que sometían a los hospitales. Al principio, en el primer mes, la mayoría de los pacientes necesitaban una media de 80 minutos para el proceso de llegar al hospital, esperar a que sea atendido y que se le fuera administrada la medicación, pero a medida que la maquinaria se va engrasando, vemos cómo hasta un 30% del tiempo se disminuye con el paso de los meses, y los pacientes, bueno, pues la mayoría de los pacientes se llegan a poner el tratamiento en menos de 40 minutos desde su llegada al hospital, ¿no? Los pacientes siguen viendo muy aceptable, extremadamente aceptable, el hecho de que haya que ir al hospital cada 2 meses a ponerse una medicación. De hecho, en mi hospital cada 3 meses tienen que ir a recogerla. Entonces, bueno, yo creo que el paciente que va a estar buscando la terapia intramuscular va a seguir muy contento yendo al hospital. Y esta creo que es de las últimas diapositivas. Os cuento aquí que aquí lo que se analizaba era la percepción de los problemas por parte del personal sanitario que estaba implicado en la administración de la medicación, ¿vale? Y vemos cómo esta pauta, esta percepción por parte de los pacientes cambia en cuanto avanza el tiempo. Es muy importante saber que el riesgo de resistencias que tenían, el miedo a la resistencia que tenían los pacientes cambia con el tiempo, el miedo que tenían que los pacientes tuvieran dolor también cambia con el tiempo. O sea, esta es la percepción que los profesionales sanitarios tienen, va cambiando y va mejorando a medida que va avanzando la implementación. Igualmente, cuando se les preguntan qué es lo que piensan los profesionales sobre los pacientes que más le puede aportar el inyectable al paciente, en principio cuando empiezan antes del primer mes, ellos piensan que lo que más le va a aliviar al paciente es el hecho de sensación de libertad y el hecho de que va a ser un tratamiento eficaz, ¿vale? Pero cuando se meten en la faena y llevan 5 meses poniendo la medicación, lo que se dan cuenta es que los pacientes, bueno, pues como que vienen más felices, ¿no? A recoger la medicación, que no se tienen que preocupar de llevar las pastillas y que, bueno, que ven una cooperación y ven un ambiente de colaboración en el hospital, ¿no? Muy bien, pues espero no haberme alargado mucho. Muchísimas gracias por vuestra atención y me quedo pendiente de los comentarios de Juan Antonio y de la seguramente excelente charla de Juan Pascual. Un saludo. Muy bien, pues gracias Alberto por tu exhaustiva presentación, tu exhaustivo análisis de las comunicaciones que nos has hecho. Yo quería hacer una primera pregunta después de ver todos los resultados que nos has presentado, tanto con dolutegravir 3TC como con TAF, FTC, Victegravir, en test Antris, ¿no? Con los datos que nos has presentado, ¿tú crees que cualquiera de los 3 productos principales que utilizamos actualmente en terapia de inicio, Biktarvy, Dovato y en menor medida, pero también especialmente en test Antris, Sintuza, se pueden utilizar con los mismos criterios o con lo que has presentado de Biktarvy y las cargas virales quedaría un poquito relegado? ¿Cuál es tu opinión en ese sentido? Me está preguntando, perdón, Juan Antonio, por el test Antris, por el paciente que llega a la consulta, ¿no? Sí. Bueno, el test Antris, entendido en la práctica como lo hacemos, es decir, sí. nadie trata el mismo día que diagnostica. ¿Sí? Claro, eso es lo que y esto además lo hemos comentado ya alguna vez. Yo creo que el test Antris del mismo día de la consulta podría tener sentido en otros ámbitos. Yo creo que en nuestro ámbito, y nosotros tratamos de media entre 7 y 15 días en iniciar un tratamiento antirretroviral, es tiempo que creo que no es importante a la hora de buscar la información que sí va a ser importante para decidir qué tratamiento le ponemos. Y bueno, me sorprende mucho estos resultados, ¿no? Este 60% después de 24 semanas de los pacientes con Biktarvy, ¿no? Porque realmente no es la sensación, o quizás no es lo que vemos en la consulta. La verdad es que yo esperaba, siendo Biktarvy una pauta que entendemos como potente, y al igual que Sintuza, por supuesto que sí que la vemos, y con Dovato, que lo está demostrando cada día, que las 3 líneas de tratamiento fueran igualmente
bueno, pues cómoda a la hora de plantearnos esto. Siempre, de todas formas, yo creo que el hecho de tener este abanico, ¿no? y estas posibilidades, cuando Dovato se mete a mirar si es posible hacer tratamiento con la M184V, dice, bueno, ¿pero qué necesidad tenemos, ¿no? de empezar una pauta sin saber ni siquiera si el paciente es resistente? Yo creo que Juan Pascual nos va a contestar esta pregunta, pero creo que tenemos un abanico de posibilidades suficientemente amplio y unos medios a nuestro alcance, por lo menos aquí en nuestro medio, que nos van a permitir tomar decisiones más pausadas, ¿no? Y que los tres son igual de eficaces, pero evidentemente entiendo que cada uno va a tener su hueco y su lugar de acción en función de lo que el paciente traiga encima, ¿no? Alberto, y también un poco conectado con este tema, ¿no? En el paciente naive. ¿Te parece que ha quedado ya borrado cualquier resquicio de duda que pudiera haber sobre la falta de o la menor eficacia de Dovato en cualquier escenario, cualquier situación puntual, o queda alguna todavía donde creas que tenemos que tener más datos? Sin duda, yo creo que cada día más lo están demostrando, tanto bueno, esto de la 184V, que ya te digo que Juan tiene experiencia, Carmen Hidalgo también, vamos poniendo tratamientos con Dovato en pacientes con más carga viral. La nota clínica que salió, esta nota de las más de 100.000 copias, también se ha eliminado porque creo que ha demostrado suficientemente bien que la combinación de biterapia en pacientes con cargas virales altas también es eficaz. Entonces, la verdad es que es una pauta con la que cada vez nos podemos sentir más cómodos a la hora de iniciar un tratamiento, independientemente, como digo, de que me parecería absurdo no esperar una carga de hepatitis B o una serología de hepatitis B que tarda 15 días, ¿no? Es decir, tirarse a la piscina quizás no sea el punto de vista que yo defendería, pero sí me encuentro cada vez más cómodo iniciando tratamientos con biterapia, con los resultados que se presentan cada vez más potentes de fiabilidad, de seguridad y de eficacia, ¿no? Oye, en el enfermo pretratado, yo creo que también tengo la sensación de que ahí sí que no hay ninguna duda sobre el efecto que pudiera tener la M184V previa, ¿no? O por lo menos dudas mínimas, ¿no? Pero esto creo que quedaría muy claro en switch, especialmente el paciente que lleva mucho tiempo indetectable. Probablemente sea más importante el tiempo de indetectabilidad que el tiempo que hace que apareció la M184V, ¿no? Totalmente de acuerdo. Efectivamente. Pero hay un enfermo que sí que se presenta de vez en cuando, que es el paciente que interrumpió tratamiento. Creo que ahí hay menos datos, pero no sé exactamente si tú con los que tenemos te atreverías ahí a proponer iniciar tratamiento o reiniciar tratamiento con Dovato en estos pacientes, o estamos hablando del paciente que no se le puede hacer test de resistencia y que no tenemos datos de resistencia. Efectivamente, ¿no? Y que hasta que no le metas presión farmacológica no vamos a saber qué va a salir ahí, ¿no? Son escenarios que además, bueno, no son tan atípicos, ¿no? Es verdad que muchas veces te reaparece el paciente que además viene de fuera, que ha decidido dejar el tratamiento, ha cambiado su vida, ha cambiado de comunidad y aparece en tu consulta un día diciendo que quiere empezar el tratamiento y no sabes nada de él. Es curioso porque en ese, es verdad, el estudio que hemos presentado, el que comparaba los que tenían la M184V acumulada durante más de 5 años, pero es verdad que estos pacientes, aunque habían venido de fracaso, estaban indetectables cuando se hace el switch, ¿no? Y yo creo que en ese sentido es verdad que la potencia de la biterapia está demostrada. Vuelvo un poco al argumento de antes. Yo creo que ahí se puede abrir un tema de discusión súper interesante, pero creo que tenemos herramientas y creo que tenemos fármacos más que de sobra potentes para, en escenarios tan concretos, ¿no? Como puede ser el del paciente que no sabemos qué carga viral, qué tipo de resistencia trae, que no sabemos qué ha tomado con anterioridad, no jugárnosla entre comillas, a una biterapia de UTC en la que no sabemos ni siquiera si el paciente, pues eso, tiene la 184 o puede tener otro tipo de resistencia acumulada, ¿no? Y a mí me ha parecido especialmente importante de lo que nos ha resumido los datos de rescate de la pauta de long-acting con integrasa, ¿no? Responden a cualquiera de las pautas que había, pero lo que sí es importante es que respondan a integrasa, que se sea un más 90% de carga viral indetectable. Ahí está claro que el tema de la resistencia en las integrasas, bueno, pues le echa
decir una palabra un poquito malsonante, ¿no? Pero le echa yemas de huevo al Sintuza y al Dolu y a los IPs, ¿no? Efectivamente. Y Hombre, es que Dime, Juan. No, con el perfil de mutaciones que se describió inicialmente en los fallos a cabo terrorismo, uno estaba preocupado por si esos pacientes, cuando hubiera que rescatarlos, de alguna forma perdieran, bueno, pues la familia de fármacos que hoy es preferente, ¿no? Efectivamente. Entonces, como es eso en las integrasas. Fíjate que además la mayoría se rescatan con dolutegravir, ¿no? Exactamente. Y están la mayoría indetectables, ¿no? Eso son resultados auténticamente alentadores, ¿verdad? Sí. Y por último, yo le doy paso ya a Antonio con las preguntas. Yo de islatravir no sé más de lo que tú has comentado. Sé que se han parado todos los estudios, algunos se han hecho un total halt, otros se han hecho una detención parcial, efectivamente, y que el problema es una caída inesperada de CD4 y del porcentaje de células CD4. No conocemos los datos, al menos yo lo único que conozco son los que ha comunicado la nota de prensa de Merck. No sé si Antonio tiene algún dato más al respecto, pero lo que está claro es que hay que esperar, ¿no? Hay que esperar a ver qué explicación puede tener esto. Y en este sentido yo creo que también esto va a hacer que el long acting que hay disponible y que vamos a tener disponible, me parece que lo va a ser durante mucho tiempo. O sea, nosotros veíamos un mercado, ¿no?, que se abría aquí, moléculas que parecía que iban a llegar, pero esto ha sido quizá un mazazo a la hora de plantear otras moléculas que van a llegar y me parece que vamos a estar con cabo Rilpi como único long acting durante bastante tiempo, ¿no? ¿Antonio? Sí, bueno, por seguir con este tema, efectivamente, yo creo que es un masazo, realmente es un jarro de agua fría a las expectativas de contar con un fármaco como islatravir, que iba a estar, digamos, que era tan prometedor tanto con lenacapavir como con otro fármaco de la compañía. Realmente esto es muy importante, ¿no? Lo que yo sé simplemente es los datos que salen primero con el estudio que de fase 2, en el que se combinaba islatravir más el MK8507, que es un no nucleósido, y en ese se observa que hay una disminución de los CD4 relacionado en pacientes, o sea, relacionado con la dosis que se recibe de MK8507. Es decir, a mayor dosis, mayor descenso de CD4. Pero luego, en un ensayo clínico, los de MSD ven un ensayo clínico de islatravir en PrEP, donde se aprecia que hay descenso de los CD4 solamente con islatravir. Es decir, que el problema no parece que fuera solo del MK8507, sino del islatravir. Y la verdad es que esto tiene mala pinta. Hombre, tiene un poco de mala pinta porque lenacapavir directamente el estudio ha buscado sustitutos de islatravir, ¿no?, para el desarrollo de lenacapavir. Y realmente, bueno, pues yo creo que es una muy mala noticia, ¿no?, bajo mi punto de vista, ¿no? Sí. Una cuestión, Alberto, fíjate, has comentado en los datos de dolutegravir 3TC, los datos de target not detected y de target detected, ¿no?, con menos de 50 copias. Esto realmente es un aspecto, tú le das importancia, es un aspecto que abunda en la potencia del fármaco, digamos, es algo que no nos llama la atención. ¿Qué implicaciones clínicas crees tú que tiene? Fíjate que yo lo comentaba también durante la charla, ¿no? Y es que le estamos pidiendo a la biterapia muchas veces cosas que no hemos pedido a la triple, ¿no? Le estamos poniendo un dintel de exigencia que por otro lado está demostrando, ¿no? El hecho de que ya no solo no presente menos de 50, es que presente menos de 2 o que ni siquiera sea detectable por métodos ultrasensibles como el target no detecte, ¿no?, con una biterapia, bueno, pues viene un poco a cerrar muchas bocas sobre la eficacia parcial o dudosa de la doble frente a la triple, y yo creo que va también de la mano un poco todo lo que esto va a traer, ¿no? El hecho de que esto de la inflamación, ¿no?, que siempre se relaciona con cargas virales residuales, ¿no?, y en este sentido la biterapia con esto del target no detecte, o sea, la consecución de control de carga viral que consigue una doble terapia probablemente sea, bueno, pues potente como para pensar que todo el tema inflamatorio que va a venir derivado
por lo menos la parte inflamatoria que va a venir derivada de la carga viral residual, con la biterapia no va a ocurrir. Ahora, que el paciente esté con Dovato y después sea fumador, obeso, sedentario, eso no lo vamos a poder evaluar, ¿no? Pero desde luego la parte que corresponde a ese perfil inflamatorio que se debiera a una carga viral residual, con Dovato cada vez te vamos a tener más, y tenemos más noticias y más información acerca de que no va a ocurrir, ¿no? Este tipo de análisis puede dar lugar a una confusión sobre si es mejor tener o si hay que hacer algo, si nos tiene que preocupar que un paciente con menos de 50 copias tenga 30 o tenga 35. Realmente, hasta ahora, lo que podemos decir es que no hay que hacer nada y que las probabilidades de blip o de fracaso terapéutico con menos de 50 copias es la misma, sea cual sea, ¿no? Una cosa más, Alberto, fíjate, en los datos de cabotegravir, rilpivirina, que fracasaron al tratamiento, ¿no? Realmente la mayor parte, el 80% aproximadamente, lo eran no por fracaso al tratamiento, no por fracaso virológico, sino por abandono, efectos adversos y demás, ¿no? Entonces, en este sentido, lógicamente, el que tiene una reacción adversa se puede rescatar con un fracaso por efecto adverso, o que tiene cualquier abandono, se puede rescatar con un inhibidor de la integrasa, porque no tiene, digamos, no lo ha hecho. Claro, sí, entiendo. Entonces, realmente la situación de los veintitantos pacientes que fracasan que tienen un fracaso virológico, incluso por abandono y demás, ¿no? En esto, los datos tú conoces datos sobre eficacia de inhibidores de integrasa en este escenario, en el subgrupo de pacientes con fracaso, que es que esto yo no puedo ver. El total era el 90%, Antonio, o sea que puedes asumir que el total era el 90%, ¿verdad, Alberto? Sí, el dato era efectivamente... O sea que hay que asumir que la eficacia altísima también ese escenario, ¿no? Sí, seguro, pero me refiero que hay un porcentaje de esos pacientes habíamos dicho que solo se trataban el veintitantos % con inhibidor de integrasa, y que probablemente serían aquellos que tienen fracaso, ¿no? Yo entiendo la pregunta. Sí, muchas veces que el fracaso no es contemplado como fracaso virológico, ¿no? Claro. Sino como incumplimiento del protocolo, etcétera, ¿no? Retirada. Y que los que fracasaron realmente, los que se trataron con dolutegravir, ¿qué pasó con ellos, no? Esta es la pregunta que tú me quieres hacer. Exactamente. De los fracasos, te quiero decir por la sensación... Los fracasos reales de virológicos, ¿no? No importa poner integrasa, pero claro, estamos hablando de fracaso en el que el 80% funcionaba el tratamiento. Sino decir que probablemente esa aseveración ante un fracaso no se puede rescatar ya. De fracaso virológico, ¿no? Entiendo la pregunta, no sé la respuesta, pero me has hecho que la tenga que buscar, porque tienes toda la razón, ¿no? El hecho de que haya fracasado realmente, ¿no? Virológicamente, es lo que a nosotros nos interesa, saber si ese paciente fracasado virológicamente se puede volver a rescatar con... Claro. Y en este caso era el 60% solo de integrasa, ¿no? Y el resto era con otro. Pues nada, Alberto, yo nada más, que fantástico. Muchísimas gracias por este fantástico resumen. Nada, a vosotros por la invitación y encantado de participar como siempre. Perfecto, pues con esto ya damos por cerrada la primera parte de este coloquio sobre tratamiento antirretroviral y vamos a pasar por mi dieta a la segunda parte.